Leyenda del Duende del Monte. El pueblo de San Eladio parecía dormido entre los montes, cubierto de neblina al amanecer y de murmullos cuando caía la noche. En una de sus casas de adobe, al borde del camino viejo, vivía Esteban, un campesino de manos curtidas y mirada serena. Su vida giraba en torno a la tierra, al maíz que sembraba cada temporada y a su familia. Su anciano padre, don Aurelio, y su hija Lucía, una muchacha de 15 años, tan luminosa que hasta los vecinos decían que el sol se detenía un momento para verla pasar. Lucía había crecido sin madre. La mujer había muerto años atrás, y desde entonces Esteban la cuidaba con una devoción que rozaba la fe. Para él, Lucía era lo único que daba sentido a los amaneceres fríos, al sudor bajo el sol y al cansancio de las jornadas interminables. Don Aurelio, el abuelo, observaba todo con una calma silenciosa, aunque detrás de sus ojos cansados habitaba un presentimiento antiguo, una sombra que prefería callar. Lucía llenaba la casa de risas. A veces cantaba mientras barría el patio o mientras colgaba la ropa al sol. Su voz era tan clara que los pájaros se callaban para escucharla. Pero una tarde de septiembre, esa voz se apagó por un instante. Lucía regresaba de la escuela con sus libros apretados contra el pecho. El camino de tierra serpenteaba entre árboles secos y matorrales que el viento hacía crujir. A medio trayecto escuchó algo. Un «cht», corto, suave, casi juguetón, que parecía imitar su respiración. Se detuvo. El silencio se hizo espeso. Miró hacia atrás. Nada. Solo el polvo suspendido y el zumbido lejano de los grillos. Apresuró el paso. Entonces el silbido volvió, más largo, más claro, como si alguien invisible caminara justo detrás de ella. Lucía comenzó a correr, sin mirar atrás, hasta alcanzar la cerca de su casa. Allí estaba su padre descargando leña. «Papá», dijo con voz entrecortada. «Alguien me silbó en el camino. No vi a nadie, pero sentí que me seguían». Esteban soltó una risa cansada. «Seguro son chamacos del pueblo, hija. Ya sabes cómo son. Les gusta jugar entre los árboles». Ella intentó sonreír, pero no estaba convencida. Aún sentía el eco del silbido vibrando dentro de su cabeza. Esa noche, mientras el fuego del fogón crepitaba, el abuelo habló sin mirarla directamente. «Cuando el monte guarda silencio, no siempre es por descanso», murmuró. Lucía lo observó, intrigada. «¿Qué quiere decir, abuelo?». Don Aurelio dejó el plato sobre la mesa. Su voz era un hilo áspero. «Hay cosas que caminan cuando el sol se va. No las ves, pero te escuchan. Y si te silban, nunca respondas». Esteban bufó, molesto. «Padre, no meta ideas raras en la cabeza de la niña. Son supersticiones viejas, nada más». El anciano guardó silencio, pero sus ojos siguieron fijos en Lucía, con una preocupación que ni la lumbre del fogón logró disipar. Los días pasaron, pero la inquietud no se fue. El camino seguía siendo el mismo, sin embargo, cada tarde parecía distinto, más largo, más oscuro. Una tarde, al volver del río con un balde de agua, Lucía volvió a sentirlo. El viento se detuvo, los pájaros callaron, y entonces vio un sombrero rodando hacia sus pies. Era pequeño, viejo,
cubierto de tierra y hojas secas. Lucía se agachó para mirarlo. Una ráfaga levantó polvo y el sombrero giró lentamente, como si una mano invisible lo empujara. Sin tocarlo, dio un paso atrás. El viento lo arrastró de nuevo hacia el monte y desapareció entre los matorrales. Aquella noche Lucía lo contó en la cena. Don Aurelio se puso pálido. Ese sombrero. No debiste mirarlo, niña. Esteban golpeó la mesa con la palma. Basta ya, padre. No quiero más cuentos de aparecidos. Pero el viejo no replicó. Solo murmuró algo que apenas se oyó. Hay señales que uno no debe ignorar. Lucía sintió un escalofrío. Afuera, el viento volvió a soplar. Y entre las ramas, un silbido lejano volvió a sonar. Las semanas siguientes, el rumor empezó a moverse como el viento entre los árboles. Primero fueron los niños del barrio, que juraban haber visto una sombra chiquita, escondida detrás de los magueyes, silbando como si jugara a imitar el canto de los grillos. Luego una mujer aseguró haber visto una figura baja rondando su patio, justo antes de que su gallina más vieja amaneciera muerta sin una gota de sangre. Nadie quería hablarlo abiertamente, pero todos lo pensaban. El duende había vuelto. Lucía escuchó las conversaciones a escondidas en la tienda del pueblo. Mi hijo dice que lo llamó por su nombre, susurró una vecina. El mío también, y que traía un sombrero tan grande que le tapaba la cara. Lucía sintió que el corazón le golpeaba el pecho. El canasto que llevaba se le resbaló un poco entre las manos. No dijo nada, pero esa tarde, al volver a casa, no pudo ocultar su miedo. Abuelo, le dijo en voz baja, ya no soy la única que lo escucha. Dicen que está en los caminos. Don Aurelio alzó la mirada lentamente. La luz del atardecer le marcaba las arrugas como si fueran cicatrices antiguas. Cuando era joven, susurró, escuché hablar de él. Un ser pequeño, con botas gastadas, que se llevaba a los niños curiosos y a las muchachas bonitas. Nunca camina bajo el sol, solo cuando el monte se tiñe de rojo. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Y si me vuelve a silbar? El anciano respiró hondo. Si lo escuchas, muérdete el dedo meñique. Es la única forma de romper su encanto. Ella asintió, pero al mirar hacia el patio, juró ver una sombra menuda moverse entre los troncos, como si alguien se escondiera, observando. Una tarde, mientras don Aurelio descansaba en su silla de madera, escuchó a dos niños hablando detrás de la cerca. Te juro que me dijo, ven conmigo, susurró uno. ¿Y qué hiciste? Corrí. Mi mamá dice que si le contesto se me lleva. El anciano sintió un escalofrío subirle por la espalda. Las mismas palabras, las mismas advertencias que había oído de niño, cuando un primo suyo desapareció entre los cerros y nunca volvió. Esa noche el viento cambió. Soplaba desde el monte con un olor a tierra húmeda y hojas podridas. La luna, apenas visible, se escondía tras nubes espesas. Lucía, sentada junto al fogón, hojeaba sus cuadernos tratando de distraerse, pero el aire dentro de la casa se sentía pesado, inmóvil. De pronto, escuchó el silbido otra vez, ahora más cerca, como si viniera del corredor. «Papá», susurró temblando. ¿Oyó eso? Esteban no levantó la vista. Solo es el viento, hija. No te dejes llenar de miedos. Pero don Aurelio sí lo oyó. Su rostro perdió el color.
Ese no es el viento. La llama del fogón titiló débilmente. Afuera, los perros comenzaron a ladrar, primero uno, luego todos, como si algo invisible recorriera las calles del pueblo. Al día siguiente, Esteban y don Aurelio debían ir al pueblo vecino a resolver un asunto. Antes de irse, Esteban tomó las manos de su hija. «Cierra bien las puertas, ¿sí? No salgas al patio hasta que volvamos. Será rápido». Lucía asintió, pero conforme el sol se ocultaba detrás de los cerros, la casa pareció quedarse sin aire. Los grillos callaron. El silencio se volvió tan denso que podía oír su propio corazón. Entonces lo vio. Una silueta pequeña se dibujó al final del camino, justo donde comenzaba el monte. Llevaba un sombrero grande, unas botas viejas, y bajo el ala del sombrero, dos destellos brillaban en la oscuridad. El silbido regresó, lento, dulce, hipnótico. Lucía sintió que su cuerpo se aflojaba. El sonido parecía meterse en su mente, empujándola a dar un paso, luego otro. Una voz, suave y rasposa, la llamó por su nombre. «Lucía, ven, acompáñame». Su respiración se entrecortó. El mundo alrededor se volvió borroso, como si la realidad se hundiera en la niebla. Dio un paso fuera del corredor. Otro más. El duende la esperaba entre los árboles. El sol ya se había hundido detrás de los cerros cuando Esteban y don Aurelio regresaban del pueblo vecino. A medio camino, un niño salió corriendo desde la vereda, con los ojos abiertos de espanto. «¡Don Esteban!», gritó. Su hija salió al patio, y con ella iba un niño raro, chiquito, con un sombrero grandote. El balde que Esteban cargaba cayó al suelo. Don Aurelio lo miró y su voz se quebró. «Ese no es un niño», susurró con un temblor en el alma. «Es el duende». Sin pensarlo, Esteban corrió hacia el monte. El aire era helado, espeso, y el silbido resonaba entre los árboles como si el bosque entero respirara. Silbido corto, silbido largo, silbido que llama. «¡Lucía!», gritaba. «¡Hija, no lo sigas!». A lo lejos alcanzó a verla. Caminaba entre los arbustos, los ojos perdidos, siguiendo aquella figura diminuta que avanzaba sin tocar el suelo. El duende reía con una risa hueca, como si viniera de un pozo profundo. Don Aurelio, jadeando, alcanzó a Esteban y le gritó desde atrás: «Si lo escuchas silbar, muérdete el dedo meñique y dale la vuelta a tu camisa. Hazlo ahora». Esteban obedeció. Se mordió el dedo con fuerza hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Volteó su camisa y el aire cambió. El silbido se quebró en un gemido agudo, como si algo invisible hubiera sido herido. Aprovechó el instante y corrió hacia Lucía. «¡Despierta, hija! ¡Soy yo!». La tomó por los hombros y la sacudió. Lucía pestañeó, confundida, y al ver a su padre rompió en llanto. El duende se detuvo. Bajo el ala del sombrero, dos ojos brillaron con un odio helado. Una ráfaga oscura recorrió el monte. El silbido volvió una última vez, más fuerte, más largo, hasta que el eco se perdió en la montaña. Y entonces, silencio. Solo quedaron las hojas agitadas y la respiración agitada de padre e hija. El duende había desaparecido. Esa noche, al llegar a casa, don Aurelio los esperaba en el corredor, con la mirada hundida en sombras. Lucía temblaba entre los brazos de su padre. El anciano puso una mano sobre su cabeza. «No logró completar su hechizo», dijo con voz grave. «Intentó llevársela, pero la sangre del padre lo rompió». Lucía sollozó.
volverá. El viejo miró hacia el monte, donde el viento soplaba como un lamento. Siempre vuelve, no por maldad, sino porque está solo. Busca compañía y no distingue entre vivos y muertos. Esa noche, la familia cenó sin hablar. Afuera, el viento seguía arrastrando murmullos entre los árboles. Con el paso del tiempo, los rumores se extendieron por toda la región. Algunos decían haber visto una sombra pequeña en los caminos, siempre al caer la tarde. Otros juraban que, si escuchas un silbido que parece responderte, no debes voltear, porque si lo haces, el duende ya sabrá tu nombre. Dicen que se acerca a las muchachas hermosas, les ofrece flores secas o juguetes viejos y las llama con una voz tan dulce que nadie puede resistirse. A los niños les promete juegos, a los hombres les imita los pasos, pero a todos les roba algo: la voluntad, la memoria o el alma. Por eso, en San Eladio aún se enseña a los niños una advertencia que pasa de generación en generación. Si escuchas un silbido en el monte, muérdete el meñique. Si ves un sombrero viejo rodando hacia ti, no lo toques. Y si una voz pequeña te llama por tu nombre, corre, porque el duende no olvida a quien responde. Ahora coméntanos qué te pareció esta historia. No olvides suscribirte y dejar tu like, porque la noche es joven y las historias no terminan.